Hola gente, hoy vamos a hablar de las 3 leyes de Newton de la dinámica. La dinámica es una rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos en relación con las fuerzas que tienen aplicadas. El concepto de fuerza es bastante intuitivo para nosotros. Hacemos fuerza cuando tenemos que levantar un objeto, empujar un mueble o tirar de una cuerda. Aristóteles consideraba que para mover un cuerpo había que aplicar una fuerza. Y esta teoría se mantuvo durante más de 2000 años. Sin embargo, Newton en la década de 1680, a partir de los estudios y experimentos que había realizado Galileo y de sus propias ideas, estableció que las fuerzas no son necesarias para mover un cuerpo, sino para cambiar su estado de movimiento, es decir, su velocidad. Vamos a reproducir entonces un experimento que hizo Galileo hace más de 400 años, en el cual realizó la siguiente experiencia. Dejó caer una bolita por una rampa, llamémosle rampa descendente, y que la misma bolita ascendiera por la rampa ascendente. Entonces él observó lo siguiente, que dejando caer la bolita desde la rampa descendente a una determinada altura, la bolita empieza su recorrido con velocidad nula y sube por la otra rampa intentando alcanzar la misma altura desde la cual se la dejó caer. Fíjense, la dejó caer de más alto, llega más alto, de más bajo, llega más bajo. La bolita parte con velocidad 0, incrementa su velocidad hasta el punto más bajo y luego va decrementando la velocidad en la medida que sube por la rampa ascendente. Entonces Galileo dijo, bueno, pero disminuyendo la altura de esta rampa, ¿qué va a pasar? Que al dejar caer la bolita de una determinada altura, ella trata de alcanzar en la otra rampa la misma altura. Por supuesto, en la práctica esto no pasa exactamente así, porque hay rozamientos que hacen que la bolita vaya frenándose. Pero Galileo extrapoló su razonamiento y dijo, ¿y qué pasa si dejamos que la rampa sea perfectamente horizontal? Entonces, desde cualquier altura que dejemos caer la bolita, la misma va a seguir con movimiento uniforme, digamos, con velocidad constante, la velocidad que tenía cuando llegó al punto más bajo de la rampa descendente, y jamás se va a frenar si no fuera únicamente por la fricción con las superficies. De esa forma, entonces, Galileo sentó las bases para el principio de inercia que iba a ser sintetizado por Newton. Si he logrado ver más lejos, es porque me he subido a hombros de gigantes. A partir de esto, Newton formuló su primera ley de la dinámica o principio de inercia, que dice que todo cuerpo mantiene su estado de reposo o de movimiento rectilíneo y uniforme a menos que exista una fuerza externa que actúe sobre él y le obligue a cambiarlo. La segunda ley de Newton, o ley de masa, establece la relación que existe entre esta fuerza externa aplicada a un cuerpo y el cambio en su estado de movimiento, es decir, el cambio en su velocidad que llamamos aceleración. La ley dice que fuerza es igual a masa por aceleración, donde fuerza y aceleración son dos vectores y masa es un escalar positivo que representa algo así como la resistencia al cambio en el estado de movimiento del cuerpo. En el sistema internacional de unidades, la aceleración
se mide en metros sobre segundo al cuadrado y la masa en kilogramos. De modo que la fuerza queda en una unidad que es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, que recibe el nombre de Newton en honor a este científico. La tercera ley de Newton, o principio de acción y reacción, establece que las fuerzas nunca aparecen solas, siempre aparecen de a pares. Cuando dos cuerpos interactúan entre sí, si el primer cuerpo aplica una fuerza sobre el segundo cuerpo aplicará una fuerza de igual intensidad y dirección, pero de sentido contrario sobre el primero. Estos son los llamados pares de acción y reacción, y cada una de las fuerzas aparece sobre uno de los cuerpos que están interactuando. Las fuerzas no aparecen sobre el mismo cuerpo, sino que acción aparecerá sobre un cuerpo y la reacción sobre el otro. Dejé para el final una disquisición muy fina entre lo que es masa inercial y masa gravitatoria. Newton formuló una ley muy importante que algunos llaman la cuarta ley de Newton, que es la ley de gravitación universal. Hace poco hice un video sobre el tema, que les dejo el link por aquí arriba. En esa ley de gravitación universal, el peso de un cuerpo es igual a la masa por la aceleración debida a la gravedad terrestre. Fíjense que esa formulita, peso igual a masa por aceleración de la gravedad, es idéntica a la fuerza igual a masa por aceleración que establece la segunda ley de Newton. Sin embargo, la masa correspondiente a la segunda ley de Newton es una masa que llamamos masa inercial, porque la fuerza no tiene un origen específico. Cualquier fuerza puede actuar sobre un cuerpo y acelerarlo de determinada manera. En la ley de gravitación universal, la masa a la que se refiere, peso igual a masa por aceleración de la gravedad, es la masa gravitatoria. Y esa es una masa que se aplica, digamos, directamente sobre la atracción gravitatoria. Y durante mucho tiempo, el dilema fue si esa masa inercial de la segunda ley de Newton es igual a la masa gravitatoria de la ley de gravitación universal. Y la respuesta hasta ahora es sí. La masa inercial y la masa gravitatoria coinciden en muchísimos experimentos que se hicieron, hasta el decimal más lejano que se pueda obtener de acuerdo con el error del experimento. Como en el universo todas las masas están conectadas entre sí, una estrella, los planetas, los asteroides, los cometas, todas las masas del universo está conectada con las demás masas interactuando entre sí. Y entonces una explicación podría ser que esta masa que tenemos aquí y queremos mover aplicándole una fuerza, empujándola, se resiste a ese movimiento porque está siendo atraída por el resto de las masas del universo. Y de ahí surge esa masa inercial, esa resistencia al movimiento que nos presenta a nosotros ese cuerpo que queremos mover. Esta teoría tiene muchas implicancias filosóficas, pero a mí lo que me fascina es pensar cómo está conectado todo el universo a través de ese tejido, de esa telaraña que une todas las partículas del universo a partir de la gravitación y que hace que mover una partícula en un punto del universo tenga tanta influencia sobre el resto del universo que el resto del universo se resiste a que esa partícula sea movida. Bueno, una cosa bastante fascinante. Bueno, gente, espero que les haya servido el video, que les haya resultado útil y nos vemos en el próximo.